Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el llamado, diga conmigo, el llamado que Dios tiene para conmigo. Y hoy vamos a ministrar bajo el tema de la disciplina espiritual de un cristiano. Amén. Una de las disciplinas la disciplina espiritual de un cristiano es la importancia de congregarnos. ¿Sí? Amén. Y lo importante de congregarnos es familiarizar de lo que quiere Jesús conmigo y de lo que yo puedo aportarle a la congregación. Lo que Jesús quiere conmigo y de lo que yo puedo aportarle. Es un vaivén, ¿sí? Para tener una firmeza. Y es entender que congregarnos es dedicación y perseverancia. Diga conmigo, dedicación y perseverancia. Porque mientras usted se congrega, hay cosas fuertes que lo quieren sacar del propósito y el llamado de Dios en su vida, ¿sí o no? Y usted puede estar muy solidificado en la palabra, pero el enemigo está ahí queriendo cortar, ¿qué? La fe. Eso es lo primero que el enemigo quiere cortar a una persona que se está congregando, es la fe. Y yo quiero que usted vaya a Hebreos, hablando de la dedicación y perseverancia. Hebreos 10:25. Dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. La dedicación y la perseverancia en la congregación es el resultado del movimiento de Dios en mi vida. Amén. Mire, es tan súper importante congregarse, mis hermanos, muy importante. Y cuando nos congregamos, siempre, cada día Dios nos va a dar más. Y podemos entender de pronto del llamado específico que Dios tiene con nuestras vidas. Mire, muchas veces hay algo que a nosotros muchas veces nos pasa, es de por cualquier cosa nos dejamos de congregar. De cualquier cosita, de pronto, ¿no? No sé si aquí hay una pereza. Hoy de pronto no voy mejor el miércoles. Se lo digo porque pues a mí me pasaba. Y también es entender de que, les cuento algo, es entender de que cuando uno se congrega es ponerle atención a lo que el Señor por medio del predicador que está aquí, ponerle atención en lo que Dios quiere hablarnos. Porque podemos venir a la iglesia, pero no estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Yo tenía, ahora sí les suelto, tenía una costumbre de que yo grababa, ¿cierto? ¿Qué grababa? Bueno, tenía la costumbre, no importa, abro mi corazón, de que yo venía en la alabanza, cantaba, cuando se acababa la alabanza, yo decía, pastor, tengo algo que hacer, y ¿sabe qué? Dejé mi propósito a medias y logré entender de que con Dios no se trabaja a medias. ¿Entendé? Entonces, y es algo en que yo tomo ese ejemplo para mi vida. Y no es congregarse, no es venir, sino es entender de lo que Dios me quiere enseñar. Eso es congregarse, porque usted puede venir a la iglesia, listo, pero el propósito de Dios es usted entender de lo que Dios quiere hablarle a usted. Ese es un principio fundamental de un cristiano, es entender de lo que Dios le quiere hablar. Amén. La dedicación y la perseverancia en la congregación es el resultado del movimiento de Dios en mi vida. Y hablando de dedicación, es entender que cuando comienzo a congregarme estoy generando dos cosas: un temor y un respeto a Dios. Diga, temor y respeto a Dios. Vamos a la palabra. ¿Qué dice Proverbios 14, 26, 27?
26 dice: el que respeta al Señor alcanza seguridad para él y para sus hijos. Amén. Dice 27: el que respeta al Señor obtiene vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. Usted sabe que al estar aquí es porque usted le ha temido a Dios. Usted imagina a nosotros si no estuviéramos congregándonos, ¿dónde estaríamos? Es importante. Mire, son prácticamente, póngale 4 o 5 horas que nosotros venimos aquí a congregarnos, ¿no? Suponiendo que los 2 servicios. En esos dos servicios, Dios nos puede hablar de diferentes maneras, vean, sea por amonestación, exhortación o por motivarnos. Eso es fundamental para un cristiano, ¿no? Pero también nos puede prevenir de algo, ¿sí? Nos puede prevenir de algo. Y es también entender de que cuando Dios nos previene de algo, es por una sencilla razón, es porque Dios nos ama. Es fundamental la congregación. Congregarnos es fundamental. Hay personas que dicen: no, yo no necesito congregarme, Dios está en todas partes. Y yo siempre tomaba un ejemplo. A mí alguien me dijo: no, yo no necesito congregarme, Dios está en cualquier parte, ¿sí? Entonces yo le decía: si una persona se accidenta y de pronto pasa algo muy urgente, ¿usted cree que un médico va a ir donde se accidentó a hacerle una cirugía? No, no creo, pues. Debe ser un boom, pues, para que le haga una cirugía en una calle. ¿Qué tiene que acudir? A un hospital. Y así mismo es la vida cristiana. Es que Dios está en todas partes. Pero donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. Y ese es lo importante de la congregación. Es que hay que entender el mensaje de lo que realmente importa en congregarme. Mire, me han contado hogares de cuando de pronto no se congrega, y no sé si de pronto a alguien le pasa, no se congrega el domingo, bueno, estoy haciendo otras cosas, y no se congregan, y salió de pronto alegando, explotando con algún familiar, y lo primero que dice: me hubiera ido para la iglesia. Y pasa. Y también es permitir de que la congregación se nos vuelva diga conmigo, una adicción. Cuando la congregación se nos vuelve una adicción, es porque realmente Dios está obrando en nuestras vidas. Mire, cuando nos congregamos, adquirimos otra familia espiritual. ¿No le ha pasado? Yo me pongo a ver cuando nos salimos todos de la congregación, y no, hay veces nos toca salir, nos toca el pastor que nos cierre la puerta, porque a veces hasta las 10 de la noche nos quedamos, porque es rico habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí o no? Es elegante, ¿no? Entonces, la congregación también nos transmite de que nos familiarizamos con otras personas. Y esas personas es nuestra segunda familia, que es lo rico. Y muchas veces depositamos la confianza en otras personas espirituales que aún ni en nuestra casa la depositamos. ¿A quién le ha pasado? Amén. Porque todo el que está en el espíritu milita en el espíritu. Eso es lo bueno de la congregación. De que la congregación nos da ese ánimo, como lo decía la palabra. Dice: reunámonos para animar unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Y es súper importante la relación entre hermanos. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, Dios lo bendiga, amén, y ¡pum!, me iba. Y es importante familiarizarse con la congregación. ¿Sí? Si usted le pide un buen consejo, pídaselo a un hermano de la iglesia que esté en el espíritu, le va a dar el mejor.
Pero si usted se familiariza con alguien de la que no está en el Espíritu, ¿qué consejo le podrá dar a usted? Amén. Bueno, Proverbios 14, ¿ya lo leímos? Sí, Proverbios, listo. 27 también, pero quiero recordarles que el que respeta al Señor obtiene vida verdadera y se salva de las trampas de la muerte. El temor a Dios. Y comenzar a tener temor a Dios es como la santidad, apartarse para Dios. Y se puede, se puede. Pero hay obstáculos que a nosotros no nos deja avanzar muchas veces. Entonces yo también quiero más adelante compartirles de lo que nos estanca. Amén. El otro punto es la fortaleza y perseverancia. Hablando de congregarnos. Y yo quiero que usted vaya a Colosenses. Dos, 6 al 8. Dice la palabra: ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, viven en la verdad que les enseño y siempre sean, ¿qué? Agradecidos. Ojo, hay una advertencia. No permitan que a nadie usa la filosofía humana para para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Y también hay que entender de que cuando nosotros yo quiero que me escuchen aquí, cuando nosotros nos comenzamos a congregar, ¿cuántas personas han venido por primera vez? No, ninguno, todos nuevos, ¿no? Y el problema es que cuando nos comenzamos a congregar, vienen voces como extrañas, haciéndonos creer que el congregarnos no hay resultado. Primero. Segundo, hay algo que viene de nuestro ser, que es fundamental en el área, que es la pereza y el desánimo. Entonces son dos puntos, que es algo que viene de afuera y algo que tenemos interno. Son dos cosas. Y no podemos dejar que nadie nos quite el llamado que Dios nos ha dado. El enemigo, ¿a qué vino? A dañar, a matar, a destruir. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces hay que entender de que la congregación congregarnos es súper importante en la vida espiritual de un cristiano, súper importante. Porque todos los días o cada día Dios nos habla. Y también en lo congregarnos también es el poder de la oración, porque es que el poder de la oración es lo que nos mantiene firmes a seguir congregándonos cada día más. No solamente basta es convenirnos a congregarnos y en la casa igual, no, en la casa también hay que hacer un altar familiar, orar con nuestros hijos. Eso hay que hacerlo, porque también es parte de la congregación. Amén.
Y se ha perdido esa esencia del altar familiar. Se ha perdido mucho en los hogares. Y eso es eso es parte del principio de un cristiano, el altar familiar. Bueno, vamos hablando de la perseverancia. Es que el problema de las personas es que no perseveran y se dejan de congregar. ¿Por qué? Primera, no se ha construido en una base sólida. ¿Y la base sólida es qué? Jesucristo. Esa es la primera falencia. La segunda, que no vivimos como Jesús quiere que vivamos. ¿Sí? La congregación, el congregarnos en la iglesia nos da una esencia para transmitir lo que hemos recibido a nuestra casa. De aquí aprendemos todo para llevarlo a nuestras casas. Y llevamos a nuestras casas o nuestras familias a ser un punto de congregación. Diga conmigo, punto de congregación es mi familia. En la casa también debemos hacer reuniones y llevar la palabra también allá. ¿Sí o no? Porque lo que nosotros aprendemos también hay que compartirlo. Lo que nosotros aprendemos también hay que llevarlo. Así funciona la disciplina de un cristiano. La otra y el tercer punto es: no fortalecemos nuestra fe en oración. Por eso nuestra fe se debilita y no queremos congregarnos. Y es también tratar de que cada día pedirle a Dios de que nuestra fe sea aumentada y que nuestras fuerzas sean renovadas. Eso es indispensable en la vida de un cristiano. Pedirle a mucho por muchas áreas en nuestras vidas. Y congregarse también requiere en comenzar a dejar que Dios limpie nuestras vidas de toda cosa que nos obstaculiza el llamado de Dios en nuestras vidas. Y es dejarnos usar. Eso también es congregarse. Tener una intimidad con Dios para que Dios comience a purificar nuestra vida también es empalme de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Vea, el mundo se mueve por instintos. El mundo se mueve por instintos. Pero el congregarnos nos hace mover por convicción. ¿Sí me entiende? O sea, el mundo te lleva por donde querás. Donde querás. Pero cuando yo sé de lo que Jesús quiere conmigo, quedo sólido en la roca. Y es entender también de que cuando me congrego, debo ser fiel a una sola congregación. Eso de andar saltando de iglesia a iglesia ya está como complicada la cosa. ¿Sí? No, es que acá, es que la iglesia de acá tiene esto, la iglesia de acá tiene otro. No, es que yo me voy para acá porque ¿sí? Comenzamos de saltar en iglesia y eso no es un orden. Eso es disciplina espiritual. ¿Sí? Y lo importante de que es entender de que Jesús forma una iglesia con una visión diferente y hay que entenderlo. Y ahí en las redes también una iglesia tiene una visión que Dios le ha dado. Y también congregarnos es saber que tenemos unas autoridades que tenemos que respetar, que Dios nos ha dado. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar, muchas veces hay personas que no respetan un guardia de tránsito. Vaya que a veces no respeta un pastor, un líder, y es duro ver eso. Y es que eso es parte de la disciplina, de que cuando usted se congrega y ve que Dios ha puesto una autoridad y que hay que respetarla, ya cuando adquirimos ese respeto en la iglesia podemos también respetar a otro en la calle
porque la iglesia también nos forma. Muchas veces no nos forma el colegio ni la universidad, solamente el poder de Dios por medio de la congregación nos forma. Y yo lo he sentido. Tremendo, ¿no? Años en las universidades, años en los colegios. Y viene uno en la iglesia y Dios lo disciplina de la mejor manera, porque es espiritual y es física. O sea, le dan todo el paquete completo, el Señor se lo da. Uno aquí aprende mucho. En la congregación, mis hermanos, aprende mucho. El respeto, el valor, el amor. Dice la palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y yo sé que congregarnos nos activa más el amor, esa llama por la compasión a las demás personas. Eso hace la congregación. La congregación es un grupo de personas donde alaban a Dios cada día. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dice Jeremías: yo recuerdo el fiel amor que demostraba cuando eras joven, el cariño que sentías por mí cuando eras mi esposa. Recuerdo que me seguías por el desierto en una tierra no cultivada. Eso se lo decía Israel. Y es entender, es Jeremías 2:1, de que Dios desde el vientre, como hablábamos, desde el vientre de nuestra madre nos conocía, ¿sí? Y hasta estos tiempos y en este día y en esta mañana Dios quiere recordarle de que usted es un objetivo para Dios, uno de los mejores objetivos para Dios. Y que pase lo que pase, Dios a usted lo ha escogido para este tiempo, para llevar las buenas nuevas de la salvación. Preocúpese cuando no le pase nada, pero alégrese cuando le pase todo. Y si me hago entender, ¿no? Es que cuando a uno le pasa todo, uno activa algo que se llama fe. Cree más. Y ya no se vuelve una oración, ya se vuelve un clamor, la oración. Y a ese nivel es que Dios nos quiere llevar. Muchas veces estamos acostumbrados en orar, Padre, se vuelve una oración muy repetitiva. Y lo que quiere Dios es que su oración se vuelva diferente, pero no siempre una oración, sino un clamor. A clamar, Dios nos lo llevó ¿y por medio de qué? Una enfermedad. Y reconocía a Ezequías y decía: Señor, pero yo te he servido. Señor, pero yo he hecho esto, ¿por qué? Y fue tan bueno Ezequías que te dijo: te voy a dar 15 años más de vida. Respondió. Porque es que muchas veces como congregación nuestra oración la bajamos. Y nosotros como congregación, y porque Dios nos ha dado una familia, tenemos que elevarla a un nivel que solamente Dios sabe a qué nivel tenemos que, solamente usted con Dios sabe qué nivel necesita para elevar esa oración. Y debe ser un nivel súper impresionante, porque muchas veces Dios necesita de nosotros eso. Hay personas que de pronto vienen a la congregación, hablando de la congregación, oran. No sé orar. No, es que me da pena. No, es que no me quiero comprometer. Y ese es el problema. Ese es el problema, que muchas veces la gente no se quiere comprometer. Y no se compromete es porque no quiere. ¿Sabe por qué se compromete? Porque no ha dejado lo que Dios quiere que deje. Y Dios ya le ha venido hablando y diciendo: deja esto, vuelve en amistad con Dios, ¿sí? Entonces hay que comenzar a que Dios comience a trabajar nuestros corazones y ser pioneros, voceros del buen evangelio para predicar la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos usar mucho. Ahí no, yo no sé hablar, y Jeremías le está diciendo, vuelve y se lo repite.
Yo tocaré tu boca, haré palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no somos niños para hablar la palabra. Decía Jeremías, es que yo soy niño. No, yo le voy a dar palabra. Y alguien le dice en esta mañana a alguien, Dios le dice en esta mañana a alguien, Dios le va a dar palabra. No diga que no puede, que usted puede, porque Dios lo creó desde el vientre de su madre. O sea, usted es un propósito para Dios tremendo y tiene que entender hoy en esta mañana de que Dios vuelve y le recuerda de que no se sienta inferior en lo que Dios tiene con usted. No se sienta así. Dios tiene mucho, pero simplemente necesitamos que nuestra manera de congregarnos sea más intensa cada día. Eso es lo que nos lleva a Dios en esta mañana. A que nuestra congregación al que congregarnos se nos vuelva un deleite. No costumbre, un deleite. Porque cuando usted se acostumbra, usted lo hace porque quiere. Pero cuando usted se vuelve un deleite, viene acá, escucha, adora, salta, danza. Mejor dicho, clama. Eso es congregarse. Eso es congregarse. Congregarse no es venir y dormir. Tenemos toda la semana para dormir y precisamente un domingo viene uno se duerme. No, jodas. Uno llegar, sentarse, bueno, que Dios me hable. Es que ese es el problema. Antes de entrar a la iglesia, Señor, que Dios me haga hablar hoy en esta mañana de un domingo 1 de octubre. Iniciamos mes de la Biblia, celebramos nosotros, para que vean, para que compren Biblias y lean Biblias. ¿Sí o no? ¿Qué Dios me habla hoy? 1 de octubre. Me habla el poder del congregarme, la disciplina de la congregación. Por eso es tan importante traer un cuaderno y apuntar de lo que Dios le habla. Eso también es otro principio del orden espiritual de un cristiano. Entonces, cuando nosotros apuntamos y viene un ataque, entonces usted recuerda, no, algo la palabra me dijo esta mañana y lo voy a leer. Por eso es tan importante un cuaderno y un lápiz. Mira lo que hace un cuaderno y un lápiz. Apuntar para recordar de lo que Dios le habló. Es el poder del cuaderno y el lápiz, ¿no? Muy importante también, eso es disciplina espiritual también de un cristiano. Son cositas muy mínimas, pero que dejan algo en nuestras vidas súper importante. ¿Sí? ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? ¿Cuántos han entendido la palabra? Dígale, yo me seguiré congregando hasta que mi Cristo llegue por su iglesia. Ya lo soltaron. Ya se ataron. Vuelve y dígalo. Yo, pero duro, para que lo escuche de duro el Señor. Yo me seguiré congregando. Dígale, Señor, te serviré hasta que Cristo venga por su iglesia. Eso se desató un poder. ¿Cuántos han entendido la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Yo creo que usted ponga sobre sus pies. Al Señor Dios, Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Gracias, Señor, por compartirnos tu palabra, Señor, que es palabra de vida, Padre Celestial, Dios. Hoy, Señor, como congregación, te damos gracias porque has puesto este lugar, Señor, para venir, congregarnos, Señor, como muchos lo hacen de costumbre. No dejarnos de congregarnos como muchos lo hacen por costumbre, dice tu palabra. Y hoy, Padre Celestial, nos decidimos en esta mañana a venir a congregarnos, Padre Celestial, a recibir una palabra, Señor, de confirmación, Padre Celestial, del propósito, Señor, que tienes con nuestras vidas y con la de nuestras familias, Dios. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque
tu gloria, tu favor, tu gracia, tu misericordia, Dios, hasta esta mañana nos ha alcanzado, Dios. Gracias, Padre Celestial, Señor, por el principio, Señor, del poder congregarnos, Señor, que es un principio espiritual, Señor, de gracia y de misericordia, Padre Celestial.